La oscura habitación estaba llena del zumbido de los discos duros y el tenue resplandor azul de las pantallas de los monitores. Un estallido ocasional de estática de uno de los walkie-talkies en la estación de carga rompía el silencio entre el otro guardia de seguridad y yo, quien trataba, sin éxito, de mantener los ojos abiertos. ¿No pasa nada interesante por aquí? Srenia, le pregunté a Peter, mi nuevo supervisor. Quiero decir, supuse que la mayoría de los rumores eran inventos, pero nada de este lugar es real. ¿Skinwalkers? ¿Orbes brillantes? Al menos debes tener unas cuantas historias. Él tenía los pies sobre el escritorio en la oficina de seguridad, y varias docenas de monitores mostrando diferentes ángulos de la propiedad estaban frente a nosotros. El multimillonario dueño del rancho no escatimó en gastos intentando capturar las presencias paranormales de Skinwalker Ranch en cámara, pero hasta donde sabía, había sido completamente inútil. «Viste demasiados especiales de History Channel, chico», dijo, apenas abriendo los ojos para mirarme. Me di cuenta de que estaba quedándose dormido. Aquí no hay nada más que un tipo rico con demasiado dinero y un ejército de acólitos mal pagados como tú y yo, partiéndonos el lomo para documentar un montón de nada. Entonces, ¿para qué es la armadura? ¿Y las pistolas de descarga y todo el equipo de seguridad? Me sorprende que no nos den armas con todo esto que llevamos encima. Nos veíamos como agentes de SWAT, lo cual era completamente ridículo considerando que nuestro trabajo consistía principalmente en comer loncheras y tratar de no aburrirnos hasta la muerte. Hombre, cállate y deja de hacer tantas preguntas. Un día el viejo se dará cuenta de que E.T. no va a venir. Pero hasta entonces, solo disfruta del paseo, ¿ok? Gruñí en señal de acuerdo, y me quedé viendo los monitores mientras Peter empezaba a roncar. Al ver la hora, noté que ya pasaban de las 3 de la madrugada. Faltaban solo otras 4 horas hasta que llegara el turno de la mañana. Pero este era el momento más difícil de la noche para mantenerse despierto. Necesitaba otra taza de café, o pronto estaría dormido como Peter, y al menos uno de nosotros tenía que estar alerta por si venía el jefe. Nunca se sabía cuándo el excéntrico multimillonario pasaría a revisar las cámaras. Era conocido por hacer visitas sorpresa. Como necesitaba el trabajo, y no podía darme el lujo de perderlo, decidí que una taza de café recién hecho era lo ideal. Salí discretamente de la oficina de seguridad y me dirigí a la habitación contigua, donde había una máquina de café monodosis enchufada en un mostrador junto a un mini refrigerador. Bostezando, coloqué una cápsula y cerré el mecanismo, presionando el botón para un café grande. La máquina empezó a hacer ruidos, antes de escupir una taza de café caliente y humeante. Llevando la taza de regreso a la oficina de seguridad, no me sorprendió encontrar a Peter aún roncando. Soplé sobre el café y me senté, mirando los monitores con los ojos abiertos a la fuerza. Algo llamó mi atención en el monitor de la derecha. La puerta del granero estaba abierta, golpeando contra la pared contigua por el viento fuerte. Antes no estaba abierta. Peter, despierta. ¿Por qué está abierta la puerta del granero? Tuve que sacudirlo varias veces y repetirle la pregunta, pero finalmente abrió los ojos lo suficiente para mirar el monitor. El jefe probablemente está allí afuera puliendo los vehículos o algo así. ¿Por qué te importa? Si hubiera una brecha en el perímetro, se activaría una alarma. ¿Limpiando los vehículos a las 3 de la madrugada? ¿Por qué haría eso? Peter abrió completamente los ojos. Tienes razón. Podría ser una prueba. A veces le gusta hacer eso para asegurarse de que no estamos durmiendo. Ve tú allá, novato. Yo me quedaré aquí a vigilar las cámaras. Se bajó el casco sobre los ojos y pude escucharlo roncar nuevamente un momento después. Si el jefe estaba allí afuera, no iba a cubrir a Peter, pensé. Este tipo era inútil. Parecía no saber lo primero sobre protección de propiedades o procedimientos de seguridad. Me preocupaba que si sucedía algo, él sería inútil, o haría más daño que bien en una crisis. Pero por suerte, estábamos en una granja en medio de la nada. Además, nunca sucedía nada malo en Skinwalker Ranch, a pesar de su reputación, o eso pensaba. Mientras avanzaba por los pasillos de la casa de campo convertida en un improvisado centro de seguridad, comencé a sentirme nervioso. Algo en esto no estaba bien. La idea de que el jefe estuviera en el granero a las 3 de la madrugada, probando nuestra preparación, no me cuadraba. Pero supuse que era posible. Al salir al aire fresco de la noche, miré al granero, que no estaba a más de 100 yardas. El ruido de la puerta sin asegurar golpeando contra la madera se escuchaba con fuerza, y sonaba, para mí, como un presagio de maldad.
Una luna anaranjada y gordota colgaba baja en el cielo. Su horrible gravedad tirando de mí, hacia el edificio rojo sangre. Me encontré de pie frente a la puerta abierta, el olor a heno saliendo de su interior. Cierra la puerta y vuelve a la oficina de seguridad, pensé de repente. Pase lo que pase, no pises ese granero, está maldito. Es maligno, mantente alejado. Una voz comenzó a murmurar desde las sombras del interior, como si estuviera de acuerdo. Sonaba como un hombre, pero sus tonos eran suaves y bajos, difíciles de entender. ¿Quién está ahí?, grité, sacando mi linterna del cinturón y apuntándola hacia el granero. Nadie respondió, y la voz murmurante y canturreante continuó. Peter, responde, dije en la radio. Pero tan pronto como las palabras salieron de mis labios, el walkie-talkie emitió un chillido agudo de retroalimentación. Luego hizo un fuerte chasquido y quedó en silencio. «Hola», volví a decir en el dispositivo inútil. No hubo respuesta, y no tenía forma de saber si él me había escuchado o no. Probablemente solo es el jefe tratando de atraparnos durmiendo, pensé, considerando lo que había dicho Peter antes. Simplemente entraría, encendería la luz, y el dueño millonario me felicitaría por mi pronta acción y respuesta al escenario de práctica. Con esa idea firmemente en mente, entré en el granero con el corazón latiendo con fuerza. Mi cuerpo sabía lo que mi mente aún no había comprendido, que estaba en un peligro terrible. Al entrar, la enorme puerta de madera se cerró de golpe detrás de mí, y supe que estaba en problemas. El murmullo, el cántico en la oscuridad, continuaba con su cadencia deliberada mientras me volteaba e intentaba salir, rascando la puerta y tratando desesperadamente de abrirla. Una de mis uñas se rompió y comenzó a sangrar, pero no me di cuenta de eso hasta más tarde, cuando la adrenalina dejó de fluir en mis venas. Un momento después, la propia puerta desapareció. Sus bordes se disolvieron en la madera que la rodeaba, y retrocedí aterrorizado, mirando hacia arriba, donde había estado la puerta un instante antes. Algo así era imposible, y sin embargo, acababa de suceder ante mis ojos. Estaba atrapado, dando vueltas, vi la cosa en las sombras, todavía cantando y ahora balanceándose de un lado a otro. Su silueta en la oscuridad me recordaba a un chamán mezclado con un hombre lobo, sosteniendo una vara o un cetro de algún tipo. La cabeza del cetro emitía sonidos horribles y carnosos, como dientes sacudiéndose en un saco hecho de piel. Traté de no escuchar lo que la criatura decía, ya que las palabras parecían gusanos que se arrastraban por mis oídos e invadían mis pensamientos. Era como una picazón que no podía rascar, como una docena de moscas negras arrastrándose por mi cerebro, donde no podía alcanzarlas con los dedos, mordisqueando de vez en cuando, y degustando el menú local en mi cráneo. Sal de mi cabeza. Escuché que gritaba, pero el maligno cántico continuaba. El idioma era antiguo e incomprensible. Apretándome la cabeza, esa horrible sensación de algo escarbando en mi mente continuaba, sin inmutarse ante mis protestas. Miré a mi alrededor y vi otras formas oscuras en el granero conmigo. Al principio parecían sombras, moviéndose por el suelo como charcos oscuros que se expandían desde un derrame de petróleo. Pero luego comenzaron a tomar forma y a elevarse, perdiendo sus formas bidimensionales y convirtiéndose en seres humanoides de rasgos negros como el azabache. Las criaturas de sombra se movían lenta y deliberadamente, sus bocas abiertas mientras se acercaban con curiosidad. Sus rasgos eran agujeros negros dentro de sus formas oscuras. Extendían sus manos hacia mí, mientras la cosa que cantaba en la esquina levantaba sus manos como un predicador en un servicio de oración demoníaca, su voz elevándose cada vez más. Las paredes pintadas de rojo a mi alrededor comenzaron a gotear y sangrar, revelando símbolos druídicos antiguos tallados profundamente en la madera. De repente, todo el granero parecía un ser vivo, como si estuviera dentro del vientre de una gran y horrible bestia que inhalaba y exhalaba a mi alrededor. Hacía calor en el granero y estaba húmedo, a pesar del frío de la noche afuera. La temperatura aumentaba rápidamente, causando que el sudor corriera por mi frente, cayendo en mis ojos y haciéndolos arder mientras las criaturas de sombra comenzaban a inspeccionarme más de cerca. Cada una se inclinaba cerca de mí, pasándome sus manos aceitosas y evaluándome de alguna manera. Susurraban entre ellas y algunas tomaban pequeñas mordidas con sus bocas sombrías, dejando heridas extrañas en mi carne que no sangraban. Grité de dolor cada vez, y parecía que me pedían silencio al levantar sus extremidades hacia mi rostro cada vez que hacía ruido.
Por alguna razón, me encontré obedeciéndolas. Finalmente, una de ellas parecía haber decidido tomarme para sí misma, ya que el parloteo entre las criaturas de sombra cesó, y sonrió ampliamente, luciendo complacida consigo misma. La criatura se asemejaba a una pantera negra a punto de saltar mientras se inclinaba hacia mí. Parecía prepararse para sumergirse en mi boca y hacer de mi cuerpo su hogar permanentemente, cuando la enorme puerta del granero, que antes había desaparecido, se abrió detrás de mí con un estruendo. Las luces de los reflectores iluminaron el espacio, y miré a mi alrededor para ver que las sombras se dispersaban. La criatura chamánica en la esquina, que había estado cantando con tonos perversos, hizo un movimiento circular con su vara, y apareció un agujero oscuro en la pared, por el cual procedió a salir. Desapareció un segundo después, cerrándose herméticamente detrás de él. Mirando a mi alrededor, vi que el granero ya no estaba pintado de rojo brillante. Era viejo y estaba destartalado, en mal estado y fuera de uso. El techo estaba roto y hundido, revelando las estrellas a través de un enorme agujero arriba. ¿Qué demonios haces aquí, chico? Uno de los guardias de seguridad me preguntaba. No deberías estar aquí. Nadie tiene permitido entrar en este edificio, no es seguro. Pero, Peter me dijo que revisara, estaba dormido. Yo nunca te dije que entraras aquí. No te he visto desde que desapareciste antes, dijo Peter saliendo detrás del otro guardia. Tienes suerte de que estos chicos vinieran a revisar después de oírte gritar. Este edificio está fuera de los límites. ¿No ves que está a punto de colapsar? Pero estuve contigo hace 10 minutos. Tú dijiste, no me pongas palabras en la boca, chico, y no inventes historias. No te dije que hicieras nada. Me di la vuelta y ya no estabas. Pensé que te habías ido a casa, para ser sincero. Pensé que tal vez este trabajo no era para ti. Me quedé tartamudeando, sin saber qué decir o cómo responder a esto. Estaba seguro de que Peter me había dicho que fuera al granero a revisarlo. ¿Lo estaba recordando mal? ¿Estaba tan cansado? ¿O acaso había pasado el turno con un impostor? ¿Cómo se suponía que sabría que era verdad? Parece que podríamos tener un 278, dijo uno de los guardias con nerviosismo. Los skinwalkers han vuelto. No hables de ellos, espetó el supervisor. Conoces las reglas. Hablas de ellos y es cuando aparecen. Todos, adentro, ahora. Protocolos de compañero. Si necesitas ir al baño, lleva a tu compañero contigo. Conoces las reglas, Peter. Tenemos un código negro por lo que parece. Todos sacaron sus armas, y vi que estos otros guardias tenían armas con accesorios extraños y futuristas en los cañones. Unas piezas translúcidas que parecían silenciadores sobredimensionados. No había visto a ninguno de ellos cuando llegué durante la primera mitad de mi turno de entrenamiento. Resultó que vivían en la propiedad, y les pagaban generosamente para estar de guardia y responder a cualquier evento que ocurriera. ¿De verdad? ¿Skinwalkers? ¿En serio? Mi supervisor preguntó mientras nos dirigíamos rápidamente adentro. Peter parecía indiferente a todo lo que estaba sucediendo, y me di cuenta de que no creía en nada sobrenatural. Era un escéptico acérrimo de tales cosas. Vamos, chicos, dijo con sequedad. Esto es pura paranoia. El chico solo tuvo un ataque de pánico o algo así. ¿De verdad creen en estas cosas? Silencio, le gruñó uno de los guardias fuertemente armado. No tienes idea de lo que sucede en este lugar. Solo llevas aquí un mes. El jefe debería haber sabido que no eras adecuado para entrenar al novato. Podría haberse matado. Me sentí mareado y entumecido cuando dijo eso, dándome cuenta de que era cierto. Si no hubieran llegado cuando lo hicieron, ¿quién sabía lo que podría haber sucedido? Peter no dijo otra palabra, sino que hizo un sonido molesto y nos siguió mientras el grupo avanzaba hacia la puerta de la casa. Se quedó un poco atrás, como en señal de protesta. Justo cuando estábamos a punto de entrar a la casa, lo escuché detenerse a unos cuantos metros, murmurando para sí mismo. Me detuve para mirar hacia atrás, quedándome en la puerta mientras el resto del equipo entraba. Mantuve la puerta abierta para él, esperando que me siguiera, pero en su lugar comenzó a gritar en voz alta y agitada. Son un montón de ilusos, ¿saben eso, Skinwalkers? ¿En serio? Este lugar es solo un rancho destartalado en medio de la nada. No hay maldición, no hay monstruos. Miren. Se giró, mirando en la otra dirección. Oh, Skinwalkers, vengan a por mí. Miren, carne fresca para ustedes, Skinwalkers. ¿Qué pasa, no tienen hambre? Mirándonos de nuevo sonrió y luego comenzó a reírse burlonamente de todos nosotros. ¿Ven? No hay nada aquí afuera.
Emitió un sonido sorprendido y se giró de repente, justo cuando algo comenzó a aparecer de las sombras. Era grande y corpulento. Su forma parecía una mancha de tinta contra un cielo de medianoche sin estrellas. El sonido que emitió fue un gruñido profundo, como el de un lobo territorial, solo que mucho, mucho más grande. Sus piernas eran largas y delgadas, dándole una apariencia antinatural. Su pelaje estaba calvo en algunas partes, descuidado y lleno de grumos y espinas. «Buen perrito», dijo Peter, retrocediendo con las manos extendidas en una postura defensiva. «Eso no es un perro, métete en la maldita casa, ahora», gritó una voz a mis espaldas dejándome sordo. Varias otras figuras oscuras aparecieron en el borde de mi visión, rodeando a Peter y cercándolo. Comenzó a correr, pero ya era demasiado tarde. Saltaron sobre él, derribándolo con un brutal impacto. Parecía una jugada de fútbol americano en cámara lenta. Su torso fue lanzado en una dirección y sus piernas fueron golpeadas desde el ángulo opuesto, haciendo que su cuerpo se doblara en dos direcciones diferentes. Al caer parecía incapaz de respirar o hablar, y me pregunté si el aire había sido expulsado de sus pulmones o si le habían roto la columna. Instintivamente comencé a correr hacia él, pensando que podría salvarlo, pero uno de los guardias cercanos me agarró del brazo y me detuvo. De no haber sido así, probablemente estaría muerto. «Equipo, posiciones de disparo», gritó el líder del grupo, y todos cayeron en formación. Mientras tanto, los lobos demoníacos destrozaban a Peter. Uno de ellos tenía sus mandíbulas alrededor de su cara y apretaba como un torno en su cráneo. El otro estaba desgarrando su torso con sus dientes. «Listos. Apunten. Fuego». El grupo de pseudo-soldados a mi alrededor comenzó a desatar ráfagas de rifles semiautomáticos contra los lobos infernales, cada disparo dejando una estela verde que cruzaba el cielo como balas trazadoras. Al principio, las bestias no reaccionaron, y pensé que no les hacían ningún efecto, pero luego las criaturas parecidas a perros comenzaron a sacudirse y a mostrar molestia al sentir los impactos de las balas. «No bajen la guardia, mantengan la presión». En lugar de retirarse, las criaturas sombrías gruñeron y comenzaron a acechar hacia nuestro grupo. Las balas apenas detenían su avance, como si solo les rociaran con pistolas de agua. Esto parecía molestarlas aún más. De repente, una de ellas saltó con una rapidez fulminante, abalanzándose sobre un guardia cercano. Gritó mientras la criatura comenzaba a destrozar su chaleco de Kevlar, cortando el equipo de protección como si fuera mantequilla. Peter ya no se movía ni respiraba, y los guardias restantes estaban perdiendo rápidamente el valor. «¡Retirada!», gritó el líder, y yo me apresuré a entrar, esta vez sin dudar. Cerramos la puerta de golpe y escuchamos los gritos de los guardias que no lograron entrar. Sin embargo, las criaturas no los mataron rápidamente. Aquellos que quedaron vivos murieron lentamente, mientras los lobos infernales los torturaban, haciéndolos gritar pidiendo ayuda en un intento de atraernos afuera para rescatarlos. Después de un rato, me tapé los oídos, incapaz de soportar los sonidos de sus gritos agonizantes un segundo más. No se detuvieron hasta que salió el sol, y para entonces, las criaturas se habían ido. Uno pensaría que habría alguna evidencia, que uno de los sistemas de vigilancia habría captado algo. Pero las cámaras no mostraron nada al día siguiente. Yo mismo vi las grabaciones. Solo mostraban una granja pacífica hasta alrededor de las 3:30 de la madrugada, cuando todas se apagaron en el mismo instante. Las autoridades investigaron el incidente y di una declaración sobre lo que había visto. Al menos, una declaración tan precisa como pude. Dadas las circunstancias, todo el asunto fue desestimado como un ataque de animales salvajes, y una vez que las aguas se calmaron, todo el equipo fue despedido por nuestra inacción durante el evento. No es que alguna vez quisiera volver allí de todas formas, nunca olvidaré lo que sucedió ese día, y lo que el guardia dijo sobre que ellos aparecían cuando hablas de ellos. Así que ten cuidado si escuchas esto en voz alta, porque puede que ellos hayan escuchado que pronunciaste su nombre, y siempre aparecen cuando hablas de ellos. Solo puede que no lo notes. Consideré no ir a la fiesta de inauguración de casa de mi amiga. Si no hubiera ido, nunca habría conocido el horror que estaba justo en la misma carretera. Nunca habría escuchado la extraña historia del rancho Bid. Otra de mis amigas se casó. Otra que cae. Se ha vuelto más común en los últimos años. Esta vez, fue mi mejor amiga de la infancia, Tiffany.
Tiff conoció a Joe días después de llegar al campus en su primer año de universidad. Se enamoraron rápidamente. Parece un gran tipo y me llevo bien con él. Poco después de casarse, encontraron un lugar relativamente más cerca de donde trabaja Tiff. Ella es extremadamente inteligente y tiene un excelente trabajo, aunque el viaje era una locura. Aún así, el lugar estaba a casi 1 hora de su trabajo, pero mejor que el trayecto anterior. Está a unas 2 horas de nuestro pueblo natal, donde aún vivo. Era un poco lejos para ir a su fiesta de inauguración, pero le dije que no me la perdería por nada del mundo. La fiesta estuvo bien y vi a viejos amigos. Me alegró ver que estaban felices. Encontraron un lindo lugar junto a un lago que, aparentemente, consiguieron a buen precio. La fiesta fue de lo más común y no me importó mucho, salvo por pasar tiempo con Tiff y Joe. Decidí no beber porque tenía que trabajar a la mañana siguiente, y necesitaba conducir de regreso esa noche. Conocí a sus nuevos amigos, quienes son locales del área. Andy y Lauren eran una pareja amigable y se quedaron hasta el final de la noche. Fue después de que casi todos se habían ido cuando me contaron la historia de una familia que vivía cerca. Una historia que, al principio, me costó creer. Todo estaba terminando y solo quedábamos yo, Joe, Tiff y sus nuevos amigos Andy y Laura. Estábamos sentados en círculo, fumando y charlando. ¿No te importa en absoluto la religión del presidente?, preguntó Andy al grupo. ¿Por qué me importaría?, se rió Tiff. Podría ser una religión que practique sacrificios humanos, se rió Andy. Está bien, está bien. ¿Te importaría si el presidente fuera gay? ¿Por qué tendría que importar?, me reí. No me importa con quién quiera estar el presidente, mientras sean, ya sabes, humanos adultos. Así como no me importa lo que alguien quiera comer, mientras no sea humano. Bueno, entonces asegúrate de mantenerte alejado del viejo rancho Bid, respondió Andy. ¿Por qué?, pregunté. ¿Acaso tienen presidentes gay que comen personas? Andy estaba riéndose, pero su rostro se puso serio de una manera extraña. Laura tenía una expresión muy seria en su rostro. ¿No han escuchado nada sobre el rancho Bid?, preguntó Andy a Joe y Tiff. Nada. ¿Por qué?, preguntó Tiff. Vaya, me sorprende que el agente inmobiliario no haya mencionado nada cuando se mudaron aquí, dijo Laura. Oh, Dios. ¿Qué es?, preguntó Joe. La familia Bid, respondió Laura sombríamente. Hubo un momento de tensión extraña después de que ella dijo eso. Ni Andy ni Laura se reían ni un poco. Tras una breve pausa, Laura nos contó la historia. Fay Hollow, el pueblo directamente al oeste de nosotros, a solo unos minutos en la carretera, es propiedad de esta familia muy extraña y recluida. Creo que se considera una aldea, porque no es lo suficientemente grande como para considerarse un pueblo. Básicamente, es solo un gran pedazo de tierra con un camino de tierra antiguo que lo atraviesa. Por lo que dicen, tampoco es una buena tierra. Es, en su mayoría, un pantano con un pequeño río que sale del lago. La gente que ha estado allí dice que simplemente es feo. ¿Nunca han estado allí?, preguntó Tiff. Sabemos que es mejor no hacerlo, respondió Andy. Joe y Tiff parecían un poco asustados. Laura tomó un largo sorbo de su bebida y continuó. Hace algunos años, el pueblo quería construir una carretera a través de esta área. Había planes para construir una fábrica aquí. Planeaban traer nuevos negocios. La mayoría de las personas de por aquí estaban a favor. Fuera de las bonitas casas junto al lago, históricamente ha sido un área de bajos ingresos. Simplemente no hay mucho cerca, y no hay muchas oportunidades de empleo. Sí, ahora mi viaje es como de 1 hora, dijo Tiff. Pero sigue valiendo la pena por una linda y asequible casa junto al lago. Para los que podemos pagarla, dijo Laura. Hay muchos que no pueden. Antes había más gente. La población solía ser mucho mayor aquí. Ahora es principalmente casas de verano o gente que tiene viajes muy largos al trabajo. Tiff casi parecía sentirse culpable o haberse ofendido un poco. Laura rápidamente volvió a la historia. La mayoría de los lugareños estaban emocionados por la carretera y por todas las nuevas empresas que podrían venir. Todos los que necesitaban aprobarlo lo hicieron, excepto los Bides. A los lugareños que necesitarían mudarse les ofrecieron mucho más que el valor de mercado de sus casas. La mayoría se sintió como si hubieran ganado la lotería, pero los Bids no cederían. Su familia había sido dueña de ese trozo de tierra durante generaciones. Se mantuvieron firmes. La gente estaba furiosa. Laura hizo otra pausa para tomar un trago. Déjame adivinar,
¿Los aldeanos corrieron hacia allá con antorchas y horcas y los mataron? Joe preguntó. ¿Y ahora los fantasmas rondan la tierra? Se rió. ¿Estuve cerca? No, pero tal vez deberían haberlo hecho, respondió Andy en tono serio. Hubo una pausa breve y algo incómoda antes de que Laura regresara y se sentara de nuevo. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Tiff. La historia comienza a volverse confusa, respondió Laura. Ya había muchos rumores sobre la familia. La gente decía que practicaban el incesto. Algunos creían que eran caníbales. Todas estas eran teorías, probablemente por su apariencia y su decisión de vivir en aislamiento. Puede que la gente haya oído sobre las desapariciones y dejado que su imaginación llenara los espacios en blanco. O tal vez tenían razón sobre los beads. Lo que los lugareños sabían era que cualquiera que se metiera en su propiedad era recibido con escopetas. Entonces, ¿eran como gente de Florida?, se rió Joe. Laura ignoró el comentario y continuó. La ciudad siguió inspeccionando diferentes lugares en el área, con la esperanza de que aún pudieran convencer a los Beades de vender. Mandaron a 2 hombres, Tomás y Pablo, a inspeccionar lo que pudieran, además de intentar nuevamente hablar con la familia. Continuó mientras todos escuchábamos en silencio. Tomás ha contado su historia. Revisó el área cerca de la entrada de la tierra, al inicio del camino de tierra que atraviesa la propiedad y sirve como atajo a la interestatal. Pablo se metió en la maleza para que no lo vieran. Iba a revisar el pantano. No pasó mucho tiempo antes de que Tomás escuchara ruidos y disparos acompañados de gritos terribles. ¿Qué pasó con Pablo?, preguntó Tiff. Nadie sabe, respondió Laura. Tomás salió corriendo de allí y llamó inmediatamente a la policía. No encontraron nada, ni rastro de Pablo. Sigue siendo considerado desaparecido y presumiblemente muerto. Tomás ha teorizado que Pablo fue canibalizado. Nunca pudieron probarlo. No hubo evidencia. Desde entonces la gente evita Fay Hollow y la familia Bede. Tal vez un oso lo atrapó, dijo Joe. Quizá, respondió Laura. Pero hubo otros casos. Algunos están registrados como desaparecidos. Otros son solo historias. Pero parece que cada pocos años, alguien desaparece cerca del rancho de los Bede. Es suficiente para que los lugareños se mantengan alejados. ¿Es realmente un atajo a la interestatal?, pregunté. Es un camino directo, dijo Andy. El camino de tierra termina a aproximadamente 1 milla de la rampa de acceso a la 86. Llevaría al menos 45 minutos menos llegar allí en comparación con las carreteras principales. Por eso querían construir la carretera. Me reí. ¿La gente realmente no toma ese camino porque tiene miedo de esta familia? La gente no quiere que le disparen, respondió Laura. Eso, o algo peor. Las historias podrían haber sido exageradas, pero las desapariciones son muy reales. ¿Qué evita que personas al azar que pasan conduzcan por ese camino?, pregunté. La entrada del camino está al final de una calle con una señal de sin salida en la entrada. No hay razón para que la mayoría de la gente entre por ahí. También hay señales de no pasar y propiedad privada por todas partes. Tengo amigos que fueron allá y tomaron fotos. Es realmente escalofriante. El camino de tierra tampoco aparece completamente en los mapas, así que la mayoría de la gente no sabe que va a la interestatal si no es de aquí, respondió Laura. ¿Tus amigos fueron al rancho?, preguntó Joe. Solo hasta el borde del camino, respondió Laura. Sabían que no debían ir más allá, no invadir. Los chicos de la escuela lo llamaban el rancho sangriento. Parece que esos sangrientos defienden su territorio. Joe se rió. Algo así, respondió Laura en voz baja. Estaba muy escéptico. Les pregunté, ¿alguna vez han visto a esta familia? Solo a la más joven, respondió Andy. Solía venir una vez a la semana cuando trabajaba en la gasolinera de la carretera. Compraba mucha gasolina. Es bastante linda, como en plan Amish. Eso es perturbador, dijo Laura visiblemente irritada. No tan linda como tú, se rió Andy. No, hablo de cómo la gente piensa que pudo haber sido secuestrada. Los Beades no se asocian con nadie fuera de su familia, y ella definitivamente no parece ser producto de consanguinidad. Algunos piensan que fue secuestrada cuando era bebé y criada como una Beade. No lo dudo, respondió Andy. El tema de la conversación cambió poco después, pero no podía dejar de pensar en ese lugar. ¿Realmente podría ahorrar 45 minutos en mi camino a casa? Es un viaje tan largo y aburrido.
Me parecía una locura que la gente evitara un atajo así solo porque habían visto demasiadas películas de terror. Aproximadamente media hora después, supe que necesitaba irme. Ya me esperaba una noche con muy pocas horas de sueño. Tenía una reunión importante y una presentación en el trabajo por la mañana. Joe y Tiff intentaron convencerme de quedarme, pero simplemente no podía. Vaya por el trabajo. Al llegar a la parte superior de su largo camino de entrada, me detuve por un momento y pensé en Fay Hollow. Me advirtieron que no tomara el atajo, pero ellos no tenían un largo viaje por delante. Lo busqué en el mapa en mi teléfono. Laura tenía razón, solo aparecía la mitad del camino. Sin embargo, al ver el mapa, no parecía que hubiera un lugar lógico para que terminara, aparte del punto en el que ellos dijeron que terminaba. Mi principal preocupación era llegar al final del camino y descubrir que realmente no conectaba con la autopista. Pensé que, si el camino resultaba ser un callejón sin salida, solo añadiría unos 20 minutos más a mi viaje. Si tenía que conducir por el camino largo, de cualquier manera, no iba a dormir nada. Decidí optar por el atajo. Seguí el mapa hasta el camino con una señal de sin salida en la entrada. Empecé a conducir lentamente por él. No pasó mucho tiempo antes de empezar a ver señales de no pasar y propiedad privada en los árboles. No había casas en este camino y parecía llevar directamente a un pantano. Llegué hasta el final antes de ver la curva hacia Beat Road. La curva estaba algo oculta por malezas y arbustos. El cemento terminaba y el camino de tierra era difícil de ver en la oscuridad al principio. Había una puerta, pero desde el auto podía ver que no estaba cerrada con candado. La puerta y los árboles alrededor estaban absolutamente cubiertos de señales de no pasar. Debo admitir que estaba un poco asustado. La cantidad excesiva de señales frente al oscuro camino de tierra me hizo sentir un poco incómodo. Al igual que ver el letrero de Beat Road. Esto significaba que la familia no era ficticia. Lo pensé por un momento y decidí que el miedo al propio camino era probablemente la razón de esas historias. Recuerdo ser niño y asumir que cualquier lugar lúgubre, cerrado o deteriorado debía estar embrujado. A veces nuestra imaginación nos juega una mala pasada. Pero no esta noche. Había llegado hasta aquí y tomaría este atajo. Salí y caminé hacia la puerta. Era una vieja puerta oxidada en forma de X, lo suficientemente grande como para evitar que los autos pasaran. Chirrió fuerte cuando la abrí. El sonido resonó en la noche inquietantemente silenciosa. Admití para mis adentros que estaba un poco asustado, pero aún no creía las historias de Laura. Los lugares aterradores generan historias aterradoras. Los estereotipos pueden dar lugar a mitos urbanos. Estereotipos como ver a los Vide como caníbales endogámicos y rústicos porque viven relativamente aislados. Estas eran las cosas que me decía mientras empezaba a conducir por el oscuro camino de tierra. Mantuve una velocidad baja debido a los bosques a cada lado del camino. Lo último que necesitaba era golpear a un ciervo. El camino eventualmente giró un poco en una curva, y fue entonces cuando vi las luces a lo lejos. Asumí que debía ser su casa. Andy y Laura dijeron que era la única a lo largo del camino o dentro de la pequeña aldea. Conduje lentamente por el camino. Las luces se hacían más grandes, pero aún no podía ver la casa. Empecé a escuchar un ruido que finalmente reconocí como el sonido de un generador. Estas personas realmente estaban fuera de la red. Empecé a preguntarme de dónde sacaban el dinero para el combustible del generador, para comida, suministros, etc. Probablemente Laura diría que lo robaban de sus muchas víctimas. Aunque todavía no creía eso, la idea estaba en mi cabeza. Admito que me sentí más nervioso al acercarme a la casa. Vi un lugar adelante donde las malezas y los árboles se abrían. Estaba casi frente a la casa, y estaba a punto de ser visible para cualquiera que pudiera estar allí. Me había asustado un poco más de lo que me daba cuenta antes, así que decidí acelerar mi paso mientras pasaba frente a la casa. Pensé que, incluso si fueran del tipo de personas que disparan a cualquiera que ven en su propiedad, podría pasar frente a la casa antes de que siquiera agarraran sus escopetas. Aceleré un poco al llegar al punto donde podía ser visto desde la casa. Vi que había luces encendidas, pero no vi a nadie afuera ni a través de las ventanas. La casa era un poco destartalada, pero honestamente no mucho peor que el último lugar en el que viví. Necesitaba una mano de pintura, pero hay casas peores en el pueblo donde vivo. Ver la casa calmó un poco mis nervios. No era tan espeluznante como lo había imaginado en mi cabeza, aún espeluznante, pero no tanto como imaginaba. Aún quería pasar rápidamente y salir de su vista.
Empecé a pasar la casa y miré adelante por el largo camino de tierra donde los árboles se cerraban y casi no se veía justo enfrente. Apreté un poco más el acelerador al pasar. Luego, de repente, sentí que la dirección se endurecía y el auto se desaceleraba. Había pinchado una llanta. Este es lo que llamo un momento de por supuesto. Salí rápidamente para revisar el daño. Mi llanta delantera derecha estaba pinchada. Consideré momentáneamente conducir con ella al menos hasta el final del camino de tierra. Luego lo pensé y decidí que tal vez dejaría que la historia de Laura me asustara un poco, pero no iba a destruir el RIM por eso. Estaba prácticamente justo enfrente de la casa. Tal vez había avanzado 3 o 4 metros, pero la luz del porche me hacía claramente visible para cualquiera en el interior. Miré hacia la casa con regularidad mientras abría el maletero y agarraba la llanta de repuesto. Todavía no había visto a ninguna persona, pero definitivamente había luces encendidas dentro. Pensé que tal vez debería llamar a alguien, pero al mirar mi teléfono vi que no tenía señal. Por supuesto que no. Estaba en un pantano en medio de la nada. Mientras llevaba la llanta del maletero al frente del auto, noté algo extraño en el suelo. Usé la luz de mi teléfono para mirar más de cerca. Sentí un escalofrío al darme cuenta de lo que era. Era un pequeño pedazo de madera con varios clavos atravesados. Los clavos estaban derechos y sin doblar, apuntando directamente hacia arriba. Mi tolerancia a las coincidencias estaba desapareciendo. Parecía un objeto hecho por alguien, específicamente puesto allí para pinchar las llantas de alguien. Iluminé con la linterna de mi teléfono un poco más adelante en el camino de tierra, y noté otro, luego otro, luego otro. Caminé unos 6 metros, y encontré más de una docena de estas pequeñas tiras de púas, un campo minado de objetos puntiagudos. La sensación de pánico empezó a crecer rápidamente. No estoy seguro si el plan era subirme al auto y conducir con la llanta pinchada o intentar cambiarla lo más rápido posible. No importaba. Cuando me di la vuelta y miré hacia la casa, noté a un hombre que venía hacia mí desde la casa. Solo podía ver su silueta mientras pasaba de caminar a correr. Rápidamente me di cuenta de que estaba empuñando algo y comenzó a gritar. El pánico me invadió de inmediato. Había caminado tontamente demasiado lejos de mi auto, así que me di la vuelta y comencé a correr por el camino. No sabía por qué estaban colocando trampas de picos caseras, y no quería averiguarlo. Todo lo demás podía haber sido una coincidencia, pero no las trampas de picos. Mientras corría, podía escuchar al hombre gritar, pero no lograba entender lo que decía. Mi corazón latía a 1000 por hora, y no tenía idea de a dónde iba o qué planeaba hacer. Miré hacia atrás y vi a un segundo hombre saliendo de la casa. Estuvo de pie en la luz del porche por un momento, y pude ver claramente que sostenía un rifle. También gritó, pero no pude entender lo que decía. Luego, comenzó a correr hacia mí. No podía creer lo que estaba sucediendo. Me sentía estúpido por tomar el atajo a pesar de la advertencia directa de no hacerlo. Ya sentía los costados de mi cuerpo arder. Estaba quedándome sin aliento y no tenía un plan. Todo lo que podía hacer era correr y esperar que los hombres que me perseguían se dieran por vencidos o me perdieran de vista. Consideré meterme en el pantano, pero imaginé que ellos probablemente conocían mejor el camino y que solo me retrasaría. Me sentía impotente. Podía escuchar sus gritos cada vez más cerca, y empecé a sentir que ya no podía seguir corriendo. Solo podía distinguir una palabra: detente. Ya no miraba hacia atrás para ver si se acercaban. Solo intentaba obligarme a seguir corriendo. Traté de ignorar los calambres, la falta de aliento, el dolor en las piernas y el mareo. De repente, sentí un dolor agudo en ambos lados de mi caja torácica. Me detuve de golpe, lanzando la cabeza y los brazos hacia adelante mientras el resto de mi cuerpo se detenía. Momentáneamente. Estaba oscuro, y al principio no podía entender lo que sucedía. Solo podía concentrarme en el dolor agudo que sentía. Me di cuenta de que algo estaba envuelto alrededor de mi torso. Al tocarlo, sentí una superficie dura como el mármol. Apenas podía verlo en la oscuridad y la confusión, pero supe que era algo grande. El dolor se intensificó cuando fui levantado del suelo. Lo que sea que me sostenía me agitaba a más de 3 metros del suelo. Pude ver que los 2 hombres casi me alcanzaban y se detuvieron. El hombre con el arma comenzó a disparar. No podía ver hacia dónde disparaba, ya que me agitaban en la oscuridad. Después de aproximadamente 3 disparos, fui lanzado al suelo.
Uno de los hombres comenzó a lanzar piedras y otros objetos al azar. Miré hacia arriba y vi lo que me había atrapado. Era increíble. Intenté retroceder, a pesar de tener algunas costillas probablemente rotas. Miré hacia arriba y vi una criatura humanoide enorme. Debía medir unos 8 metros. Era difícil decirlo, ya que estaba en el agua del pantano. Su cuerpo era largo y delgado, con brazos largos y esqueléticos que terminaban en una especie de garra, similar a las mandíbulas de una hormiga, que se cerraban en la punta en lugar de encajar al ras. Fue una de esas garras la que me había atrapado. Tuve suerte de que no se cerrara del todo, porque no estaría aquí contando la historia si lo hubiera hecho. Seguí arrastrándome lentamente hacia atrás, mientras los dos hombres luchaban contra la criatura. El hombre con el arma intentaba apuntar, mientras el otro alumbraba a la criatura con una linterna. Ese fue el momento en que pude verla con más claridad. Tenía dos ojos muy grandes que parecían abarcar la mitad de su cabeza ovalada. Su piel era de un gris oscuro o negro, y su cabeza era de un tono más azul grisáceo. Los ojos eran negros con un delgado anillo azul fluorescente alrededor de los bordes. Todo sucedió tan rápido. El hombre con el arma le dijo al otro que intentara distraer a la criatura con la luz mientras se recargaba. El hombre alumbró a la criatura en la cara y luego hacia los árboles, esperando captar su atención. No funcionó. Los siguientes momentos están grabados en mi mente. Primero, me distrajo una joven que gritaba y corría hacia nosotros desde la casa. Seguía arrastrándome en pánico antes de mirar de nuevo. El hombre con el rifle intentaba recargar cuando la criatura lo atravesó con una de sus enormes garras, perforándolo directamente y clavándolo en el suelo. La criatura rápidamente dirigió su atención hacia el hombre con la linterna. Él empezó a correr, pero la criatura lo atrapó de la misma manera en que me había atrapado a mí. Lo agitó de un lado a otro antes de estrellarlo contra un árbol. Grité horrorizado cuando la criatura levantó su cuerpo sin vida y lo acercó a su rostro. Su boca se abrió como una solapa, revelando un interior circular con varias filas de dientes en espiral. Acercó el cuerpo inerte y su boca se extendió varios metros de una manera extraña. Devoró al hombre en menos de un minuto. La mujer llegó hasta mí y me ayudó a ponerme de pie. La criatura levantó el otro cuerpo y se preparó para comérselo también. La mujer me ayudó a caminar hacia la casa y me dijo que la criatura estaba herida y no nos perseguiría, aunque no sabía si solo lo decía para calmarme. Cuando sentimos que estábamos a una distancia más o menos segura, tuve que detenerme un momento. Vomité en el suelo mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Me obligué a seguir caminando con la ayuda de la mujer, y finalmente llegamos a la casa. No podía recuperar el aliento. Estaba sollozando. Ella estaba mucho más tranquila que yo. Tardé un momento en darme cuenta de que acababa de provocar la muerte de 2 miembros de su familia. Empecé a disculparme desesperadamente, a pesar de no entender bien lo que había sucedido. Ella repetía, «Relájate, y no es tu culpa». Balbuceé en mi pánico. Grité, «Intentaban ayudarme, es mi culpa». La joven se presentó como Lily. Era una chica bonita, probablemente de unos 25 años, vestida con ropa de estilo antiguo. Me aseguró que no creía que fuera mi culpa. No tenía manera de saber lo que me esperaba en ese camino. Aún así, sentía una culpa aplastante. Solo quería ahorrar 1 hora en mi viaje, y terminé invadiendo una propiedad claramente señalizada. Dijo que hablaríamos cuando me calmara. Me dio un vaso de agua y unos analgésicos para mis costillas. Tenía cortes en ambos lados, pero no eran profundos. Luego descubriría que tenía varias costillas fracturadas y magulladas, pero el dolor físico estaba en un segundo plano. Sentía que había causado la muerte de 2 hombres. Aún trataba de entender qué era esa cosa. Lily fue muy amable conmigo. Fue muy considerada, especialmente dado lo que había sucedido. Resultó que los 2 hombres eran sus tíos. Me disculpé nuevamente al enterarme, pero ella volvió a decirme que no era mi culpa. «Siempre hemos sabido los riesgos de vivir aquí», dijo. «No podías haberlo sabido. También podrían haber hecho un mejor trabajo advirtiéndote. Si alguien me persiguiera con una escopeta y gritando, yo también habría corrido». «¿Qué es esa cosa?», pregunté. «¿Cuánto tiempo ha estado allí?». «Ha estado allí desde antes de que yo naciera», respondió Lily. «Salvó a mi abuela hace años, cuando estaba en peligro. Ella creía que tenía un vínculo con él. La abuela falleció el año pasado. Compró este terreno hace muchos años después de descubrir a la criatura. Hizo todo lo posible para disuadir a cualquiera de venir aquí.
Nunca quiso informar a ninguna agencia sobre él. Sentía que tenía el mismo derecho a vivir que nosotros. Afirmaba que no intentaba lastimar a nadie, pero que se defendería si se sentía amenazado. Quería hacer más preguntas, pero me quedé en silencio y escuché a Lily. Nunca hemos sabido si la criatura es una especie nueva, algún tipo de experimento, o incluso un extraterrestre. Sabemos que ha estado herida durante años y no se aleja mucho de su lugar. Parece necesitar el agua para sobrevivir, como un pez. Se las arregla para obtener todo lo que necesita del pantano. Le damos algunas sobras de vez en cuando, pero parece sobrevivir perfectamente sin nosotros. Lo ha hecho por más de 40 años. ¿Por eso tu familia no firmó para construir la carretera? Sí, respondió. La criatura salvó a la abuela, y ella sabía que la matarían, y probablemente la experimentarían si le contaba a alguien sobre ella. La abuela siempre fue nerviosa con la gente, así que era más fácil mantenerlo en secreto. Siempre he sabido los riesgos, mis tíos también. Lo siento muchísimo. Repetí de nuevo. No te preocupes, respondió suavemente. Solo relájate y descansa. Responderé a todas tus preguntas por la mañana. Gracias. ¿Te gustaría ver una película? Preguntó. Me sorprendió un poco que tuvieran televisor, y más aún, películas. Sí, tenemos películas, dijo Lily riendo. Puso Jurassic Park, y traté de relajarme mientras los analgésicos empezaban a hacer efecto. Ella vio la película conmigo un rato antes de irse a dormir, justo antes de que Denise robara los embriones de dinosaurio. Finalmente, pude quedarme dormido y dormí profundamente hasta la mañana. Miré por la ventana como 50 veces tratando de ver nuevamente a la criatura. Llegó la mañana, y sentí como si me hubiera atropellado un tren. Olí tocino y me di cuenta de que Lily había preparado el desayuno. Estaba agradecido, pero aún me sentía incómodo siendo tratado tan amablemente por alguien cuyos familiares básicamente murieron por mi culpa. Por un momento, deseé que todo hubiera sido un sueño. Pensé en la reunión de trabajo y la presentación que estaba perdiendo, pero no podía ni obligarme a preocuparme. Saber de la existencia de esa criatura era tan impactante que ir a trabajar se sentía insignificante. Vi otro vaso de agua y otro analgésico en la mesa y lo tomé de inmediato. Luego me levanté, listo para cambiar mi llanta. Lily entró a la sala. Insistió en que desayunara antes de irme. Accedí sin mucha resistencia. Ya había perdido el trabajo. Cuando recupere señal, probablemente tendré 30 llamadas perdidas. Pero eso no importaba mucho en ese momento. Me senté en la mesa de la cocina con Lily. Quería hacer más preguntas sobre la criatura, pero no estaba seguro de si era un tema delicado que debería evitar. No tuve que preguntar. No es una criatura vengativa, dijo abruptamente. ¿Te sientes segura viviendo cerca de ella? Pregunté. Obviamente es peligrosa. Es solo un animal, como el resto de nosotros, respondió. Quizás es algo que quedó de una era olvidada. Quizás es algo nuevo. Se mantiene alejada, a menos que alguien la moleste, se protege como haría cualquiera. ¿Quiénes somos nosotros para decidir qué debe vivir o morir? A la abuela le disgustaba la arrogancia, y la arrogancia es un rasgo muy humano. Los humanos matan roedores y plagas porque son una molestia. Matamos animales por comida o incluso por deporte. Enjaulamos a cualquier cosa que pueda ser una amenaza para nosotros. Quizás ya no estamos destinados a ser la especie dominante. Tal vez esas criaturas del pantano sí. Quizás era el efecto de los analgésicos, pero me encontré estando de acuerdo con ella. ¿Te importa esa cosa? Pregunté. Me importa la abuela, y a ella le importaba, respondió suavemente. La abuela se sentía mal por detener la construcción de la carretera. No es justo frenar el progreso para proteger nuestra propia comodidad. Tuvimos una buena racha, pero quizás el mundo ya no es nuestro. Terminamos el desayuno y salí a cambiar la llanta. Al acercarme a mi auto, me di cuenta de que la llanta ya estaba cambiada. Claro, el caníbal incestuoso la cambió por mí. El mismo cuya familia intentó detenerme para evitar que caminara hacia una muerte segura, quien murió para salvarme. Sentí que le debía mucho a Lily. Ahora está sola por mi culpa. Bueno, supongo que no está completamente sola. Sabía que no informaría sobre la criatura. Tal vez le cuente la historia a gente que no la tomará en serio, pero no llamaré a las autoridades. Le debo eso. Salió por la puerta principal y le agradecí por ayudarme una vez más al cambiar mi llanta. Le agradecí nuevamente por todo lo que había hecho por mí, por perdonarme
¿Estás segura de que te sientes cómoda quedándote aquí sola? Pregunté. La criatura no me va a hacer daño. Simplemente se estaba protegiendo y protegiendo a los suyos, dijo. Sí. Espera. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté confundido. Lily entró un momento. Cuando regresó tenía una fotografía. La miré y se me erizó el pelo en la nuca. Le pregunté, ¿son esos huevos? Lily sonrió de oreja a oreja y dijo, ¿va a ser mamá? No sabía cómo responder. Al principio intenté enterrar el pensamiento en el fondo de mi mente. Abracé a Lily y nos despedimos. Comencé a conducir de regreso por el camino de tierra, ahora dispuesto a ir por el camino largo. Probablemente lleva cientos de años para que esas criaturas crezcan hasta ser adultas. Dijo que una ha estado allí durante décadas. No seré consciente de ellas en mi vida. Al menos eso es lo que sigo tratando de decirme. Llegué al final del camino de tierra. Me detuve y miré hacia atrás un momento, impresionado por la experiencia, aterrorizado por lo que está por venir. Mi teléfono comenzó a sonar en cuanto recuperé la señal. Voy a perder el trabajo. Es probable que nadie crea mi historia, y quizás eso esté bien. Quizás así es como deben ser las cosas. La gente probablemente seguirá difundiendo rumores sobre los caníbales incestuosos que viven en el pantano. Pero eso realmente no importa. Lo que importa es prestar atención cuando alguien te dice, mantente alejado del rancho Bid. Si no has estado en el sur de Wyoming, no vayas. Está embrujado, es peligroso y te odia. No tiene nada que ver con los elegantes Tetons ni con el domesticado Yellowstone al norte. Está lleno de asesinos en serie sin reportar, oleadas de suicidios y los peores demonios que este, o cualquier otro mundo, puede ofrecer. La tierra misma está profundamente enojada. Entre su larga lista de agravios está que extraña a los bisontes, y es tu maldita culpa que ya no estén. Y ni siquiera te hagas mencionar a los camellos. Mis abuelos tenían un pedazo de tierra en el sur de Wyoming, solo unas pocas hectáreas de pradera entre Casper y Rock Springs, lo suficiente para unos cuantos gelbie, algunas gallinas, cabras, un par de caballos, un gran huerto, lo suficiente para vivir. Mi abuelo nació y creció en esa tierra. Mi abuela venía de la cercana metrópolis de Rawlins. Sabían lo que hacían. Había un viejo abrevadero de acero en el corral principal. No era enorme, tal vez de 200 galones. Ovalado, lo suficientemente alto para que los caballos bebieran cómodamente sin tener que abrir demasiado sus patas delanteras. Siempre había un puñado de peces dorados comunes viviendo en él. Me habían advertido estrictamente que no me acercara al abrevadero en invierno. Pero también me habían advertido no hacerle caso a las gallinas de ninguna forma, no tocar la tapa redonda de acero en el pastizal trasero, no salir de la casa por la puerta de atrás sin antes golpearla 5 veces, no hablar en voz alta cerca del cobertizo de herramientas, y no tocar la baba negra y bronceada, que de vez en cuando se escurría en pegajosos hilos desde el desván del granero. Demasiadas reglas en mi mente, por lo tanto, ninguna. Pero debí haber escuchado. No había que alimentar a los peces dorados. Subían a la superficie cuando sentían el temblor de un viejo caballo, de granja, que se acercaba. Y mientras el caballo bebía, los peces comían la saliva espesa y viscosa que caía al agua. A finales del verano, el fondo del abrevadero siempre estaba de un verde brillante con algas. Y los peces también comían eso. Los mosquitos ponían huevos. Los escarabajos caían y se ahogaban. Y los peces dorados se lo comían todo. A los caballos no les molestaban las algas, ni los peces. Pareciera que, en algún momento, un caballo mordería accidentalmente a un pez mientras los rozaba con sus dientes, al beber, salivando y sumergiendo sus labios en el agua. Pero no lo hacían. Cuando llegaba el invierno, la primera capa de hielo era lo suficientemente delgada, como para que los caballos la rompieran fácilmente con el hocico. Bebían, y los peces dorados comían con avidez. Pero después de la primera tormenta,
El hielo se hacía más grueso, y se espesaba aún más a medida que el frío se instalaba y permanecía. Para febrero, el abrevadero estaba congelado completamente, sólido como granito. La nieve se acumulaba espesa en la parte superior hasta quedar completamente enterrado, y cuando el cruel viento movía el ventisquero del pastizal al campo de maíz, no se veía ni un destello de escamas naranjas a través del hielo marmoleado. En mayo, a veces en abril, los lados del abrevadero empezaban a sudar. El hielo lucía brillante y agotado. Cedía, y finalmente se rendía. Entonces, un día, cada año, los narcisos florecían en racimos entre el abrevadero y la cerca. Un caballo se acercaba, apartaba con el hocico un iceberg solitario flotante, y los peces dorados saltaban como un ave fénix al fondo para comer, sanos como carpas hawaianas. Como dije, me habían advertido. Cuando tenía 8 años, mis padres se fueron de vacaciones románticas a Acapulco y me dejaron al cuidado de mis abuelos. Era a principios de febrero. Hacía un frío amargo y dentro estaba aburrido. Ese invierno fue particularmente malo. El viento sopla tanto en el sur de Wyoming que la nieve no tiene oportunidad de quedarse antes de que el viento la arremoline en ventisqueros, y ese año, los montones de nieve alcanzaron los aleros del granero. Una noche, me escabullí por la puerta de atrás, golpeando 5 veces antes de abrir, cuando mis abuelos dormían profundamente. Los 3 perros australianos de mi abuelo se despertaron en el granero y me siguieron. Jip, el perro líder, compañero constante de mi abuelo, gimió e intentó pastorearme de regreso a la casa. Pero fui directamente al abrevadero y comencé a cavar en el ventisquero que lo cubría. Cavé un túnel en la nieve hasta el fondo del abrevadero, y me sorprendió encontrar un anillo delgado de pasto alrededor. Pasto verde como en julio. Pasto demasiado tonto o feliz para preocuparse por el frío. Golpeé suavemente el borde inferior del abrevadero y, por un instante, pensé que sentía un golpecito de respuesta, quizá un eco, quizá el movimiento de una cola naranja. Quizá solo el sonido de algo esperando. Me quité el guante y puse mi pequeña mano fría contra el abrevadero y esperé allí en la soledad de la oscuridad invernal por alguna señal. Saqué mi resortera del bolsillo del abrigo y moví la mano en mi bolsillo más profundo, metiendo la suciedad del otoño pasado bajo mis uñas, y saqué mi última piedra. La coloqué en la resortera, jalé la goma hasta mi hombro y la solté. La piedra golpeó el costado del abrevadero con un ping, y luego salió rebotando hacia el corral. El ping flotó en el aire entre el abrevadero y yo, y al principio no pasó nada. Luego ese pequeño sonido se partió en 2 con fuertes crujidos. Primero cuando el hielo se rompió, y luego cuando se abrió en una grieta a lo largo de todo el abrevadero. De repente, hubo un fuerte estallido desde el interior, como un hombro fuerte contra una puerta de acero, y todo el abrevadero se movió hacia adelante lo suficiente como para arrancar una pulgada de ese obsceno pasto verde. Salté hacia atrás y caí de espaldas mirando el abrevadero. 2 de los perros aullaron y corrieron. Gip bajó la cabeza, levantó el pelaje del lomo y gruñó más profundo y fuerte de lo que pensé que un perro de su tamaño podría hacerlo. Escuchamos el sonido de un silbido antes de ver las corrientes sinuosas de humo negro y grasiento que empujaban y se estiraban desde las grietas en el hielo. A medida que los hilos crecían, se entrelazaban hasta formar una sola columna negra y profundamente oscura, tan ancha como una llanta de automóvil, una columna que silbaba, se elevaba y se solidificaba, luego se desvanecía y se solidificaba de nuevo. Juro que escuché voces que venían de ahí. Una mujer hablando rápido, una niña susurrando, y un hombre murmurando entre dientes. Y luego escuché algo que me congeló en el lugar. De la columna de humo salió la voz de mi abuelo hablando con sus caballos. El lejano sonido de mi abuela llamándolo a cenar. El sonido de las vacas bramando. La puerta del granero cerrándose, y yo moviendo el cierre de mi abrigo hacia arriba y hacia abajo, mientras contemplaba el abrevadero. El mismo sonido exacto de los perros aullando, y el gruñido de Jip. La punta de la columna formó una gran bola que rápidamente se transformó en algo parecido a la cabeza de una serpiente de cascabel. Entonces me miró. Ocurrió tan rápido que, cuando me di cuenta de que iba a atacarme,
Ya era demasiado tarde para correr, estaba demasiado cerca y congelado en mi lugar, de todos modos. Jeep saltó hacia él, pero solo mordió aire donde el cuerpo gigante de la serpiente parecía estar. La totalidad de esa columna de humo se metió en mi boca y se volvió espesa como arena. No podía ahogarme porque no había aire, se estaba forzando por mi garganta y mientras me desmayaba, me retorcí de espaldas y vi a Jeep ladrando furiosamente hacia la puerta trasera y la luz de la cocina encendiéndose. Desperté con la luz del sol, completamente desorientado. Me tomó un minuto darme cuenta de que estaba en la casa de mis abuelos, seguro en la cama de invitados. Me quité las sábanas. Llevaba puestos los pantalones cortos y la camiseta con la que siempre dormía, pero mis pies estaban sucios de hollín y pasto seco de invierno. Corrí hacia la cocina. Esta es, en realidad, la parte de la historia que más recuerdo. Mi abuela estaba sentada en la mesa, comiendo una tostada con miel, con un desgarro profundo en su brazo que empezaba en el bíceps y llegaba casi hasta el codo. Mi abuelo estaba sentado en la silla junto a ella, cosiendo calmadamente la herida. Casi iba por la mitad. «Buenos días, querido», me dijo sin ningún gesto de dolor mientras mi abuelo empujaba la aguja a través de su piel. «Anoche hubo una tormenta fuerte. Me alegra que hayas podido dormir». «Sí», dijo mi abuelo. «Tu abuela salió a revisar a las gallinas y una rama de ese viejo roble cayó y le dio un buen rasguño aquí, pero todo está bien ahora». Me senté. Sinceramente, no sabía qué decir. Me sentía como si estuviera loco. «¿Están bien los animales?», finalmente pregunté. Mi abuela se rió, como quien se ríe casualmente. «Perdimos un pez dorado del abrevadero de los caballos», dijo. «Pero hay muchos más de donde vino ese». Mi abuelo se rió. Hilarante. Después de eso, Jeep nunca estuvo a más de 2 pies de mí cuando estaba afuera. Si salía por la puerta delantera, él estaba ahí. Si salía por la puerta trasera, ahí estaba él. Y si hacía algún movimiento para romper alguna de las reglas, él me agarraba de la manga con sus dientes y me alejaba. He contado esta historia muchas veces a mis padres, y se ríen. Dicen que el clima allá es impredecible, que la pradera no es un lugar fácil. Pero mi abuela, hasta el día de hoy, tiene una cicatriz muy distintiva en su brazo derecho, y sé de dónde vino. No fue por un maldito pez dorado,